Bueno, ahí empezamos. ¿Estás por ahí, Cristian? Estoy comiendo. ¿Andás por ahí? Bueno, voy a tratar de recordar cómo era, en qué me he quedado con este mapa. O sea, con este escenario, quiero decir. Voy a ocultar el chat porque, bueno, está tapando cosas en este caso, así que vamos a ocultarlo. Ahí nos quedamos. Espero que se vea bien la cámara. Por ahí tenga algún problema porque en las tardes no tengo costumbre. Y la iluminación me jode bastante. Es bastante iluminado por lo que veo. Está bajando la luz afuera y parece que como que contrarrestra. Se ve más iluminado. Pero normal. Parece que necesitara más luz en la mañana. Ahí va. Si se me ven un poco de cara de cansado porque estoy cansado. O sea, hoy estuve en directo en la mañana, al mediodía, trabajando en la mañana. Y me termino un poco cansado. Sobre todo de la vista, ¿no? Más que nada. Bueno, a ver qué onda. Bueno, me voy a concentrar, ¿eh? A ver, ¿en qué quedamos? Bajar un toque la música. Tenemos a tres chicas. Sonia, las tres mujeres, Sonia, Silva y Eva. ¿En qué nos quedaba? Ah, recién empezaba. Empecé a construir el techo, me acuerdo, porque hay una... Está el Toxic Fallout, que es contaminante, y va a empezar a matar de a poquito todos los árboles, las plantas que estén afuera. Y si están los Urbis también, los colonos también los va a contaminar. Veo que hay acero por acá. Muy bien. Tenemos que agarrar esa madera. Acá puse unas columnas, ¿me acuerdo? Para hacer más techo. Donde hay techo no va a haber problema. Pero las plantas obviamente no van a crecer, así que me tengo que ir con el tema este de la hidro... Granjas, no sé cómo se llaman en español, ahora no me acuerdo. Hay uno de esos muertos. A ver. Despedazar. Ando a descansar, a ver, horarios. Voy a encargarme de la comida, lo primero es eso, porque si no cagamos. Y la granja. Mm, a ver qué hacen. Ah, está construyendo acá un muro, está perfecto. Todos tienen que vigilar a los cuando haya esclavos o... Bueno, prisioneros, porque también puede tener esclavos. Por ahora lo voy a dejar así, esto pues lo voy a ir viendo. Espero que tenga dos. Abeja en tres porque paciente lo pongo en dos, bombero en uno, con prioridades. Básico que es prender, apagar cosas, uno. Cerrar puertas, abrir puertas. Construir está puesto en uno, creo que es un poco exagerado, vamos a ponerlos en dos. No, en tres también. Y cultivar también lo dejan en tres. Minar en tres. Sí. Dejan en cuatro, depende de quién. El que tiene muy buenas... No se ve nada, cabrón. A ver. El que tiene muy bueno en minar, que tiene acá blanco, lo voy a dejar en... O sea, tiene un 8 en minar, perdón. Y tiene pasión, entonces vamos a ponerlo ahí y lo hace un poco más feliz y sube más rápido de nivel.
dejarlo ahí. Bueno, a ver qué están haciendo. Horarios. Mapa de recreación, que todos tengan una recreación. Ni bien se levantan y ni bien se van antes de dormir. Obeliscos están buenos. A ponerlos ya estamos. Otro más tengo. Tengo una banda. Voy a poner por acá, después los puedo cambiar. Cuando sea una habitación lo van a hacer mucho más bella. La habitación de tener esto. Y mejora el humor. Son visitantes, me acuerdo. Más o menos, chicos, me tengo que acordar un poco de lo que había pasado, porque como estuve jugando otro, quinto no me acuerdo mucho. Está demorándose la vida. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Me toqué la luz y la cagué. Ah, ¿qué están haciendo? Están durmiendo y el otro está full ahí, dándole. Sin parar, creo que le había puesto... Ah, no sé qué pasó. Bueno, falló. ¿Cuánto tienen de trabajo? A ver. Sonia tiene en construcción 2. En trabajo, digo, en construcción 2. Oh. Silva tiene 1.72. O sea, no llega a 2. Y la construcción de Eva es 6. Ella debería ser la que más se encarga de esto. Construcción, Eva. Ponen 4 ellos. Vamos a poner a la que tiene minar. Me voy a tapar de vuelta porque no se ve. La que tiene es Sonia. Minar tiene un 5. Silva tiene 4 y Eva tiene 8. Pero ¿qué pasa? Que también es muy buena construyendo. También tiene 8. No, tiene 6, perdón. Pero ¿qué pasa? Que Sonia tiene un poco de pasión, entonces va a subir rápido. Entonces le voy a poner un poco más a ella. De minar. Espera que terminen de dormir. Ah, como empty. También algo loco esto, ¿eh? Se bugueó. Y se tildó, por cierto. Ok, me música. Pero. No, no puede tocar los mismos 3 temas que acabo de poner en la misma lista. What the fuck? No. Ah, si fíjate que yo no puse nada acá. Sí, sí puse. Qué raro. Porque cacen animales automáticamente. Me ha tildado esto, ¿no? Probabilidades de combate de cazadores sacrilégicos. Nueva misión disponible. Aventuras de caravana comercial es un mod. Están viniendo la banda. A comercial, Y acá tengo una misión, digamos, como una aventura del mod. Va a ser un aliado próximo. ¿Qué fue? Algo mal. Uy, esto que la cámara. La pantalla. A ver. Algo noté recién que estaba mal. No me acuerdo qué era.
Voy a tomar un poco más de mate. A ver si me despierto un poco. ¿Qué era? Mazo este. Pensando los fucking avatar. ¿Dónde están mis avatar? Ok. ¿En qué momento desaparecieron mis avatars de la escena? Pero gente, si hay una mancha oscura de arriba atrás, tengo que prender las luces allá, pero no lo regulé mucho. Ahora después no sé cómo se va a ver. Bueno, a ver. Mm, ahora sí apareciendo de nuevo. No sé qué ha pasado con los avatars. Bueno, seguimos. Sí, tengo mucha concentración, estoy un poco mal. ¿Qué fue? Ahora el logro de haber tenido 100.000 monedas o algo así, valor comercial de la colonia, nada que ver. Ese por lo que están llegando. Están tomando como si fueran parte mía. Loco. Dejan de dormir, loco. Paran de dormir. Ah, en esto me quedé. Que no cacen depredadores. Pero no me funciona, ¿qué onda? Vamos a borrarlo. No me deja sacar esto. Vagabundo se une. ¿Por qué se unió? De la nada se unió uno. Que venía ahí. Bueno, ya veo que ya estaba puesto. Ya estaba hecho el manage. Que es un manager o management. Es un modo que te hace automatizar más o menos estas cosas. Entonces tiene que ir un colono, tocar esto, que es algo que se construye, se llama Basic Manager Desk de madera, en este caso. Lo toca y como que, o sea, cambia lo que yo toque acá en el manager, lo vuelve a actualizar y lo empiezan a hacer. Un gerente corporativo de nombre Aránica ha llegado y quiere unirse a la colonia. Él está dispuesto a contribuir, pero no se irá voluntariamente, alegando que no tiene otro sitio al que ir. Puedes optar por rechazarlo y enviarlo lejos. Sin embargo, tus colonos se sentirán molestos al rechazar a alguien necesitado. Lo acepto. No entendí lo malo que puede haber en eso. Ah, ya viene con la máscara de mi culto. Medio raro eso. Tiene comida sencilla, tiene balas, 10 milímetros, tiene madera. Lo que más me gustó de estos mods de Fallout están todas las armas. No, todos los objetos prácticamente. Están muy buenos. La pistola. Otra vez el mismo tema. Ay, espérame un toquecín. Ahí vengo.
Listo, ya vine. A prender la luz de allá, igual no mejora la cosa. Bueno, nada, vamos a ver cómo es el tipo. Es un... no importa. Vamos a darle uno en... Le voy a mostrar bien. Uno en bombero, o sea, apagar fuego, paciente 2 como todos. Médico le voy a poner 9. No me gusta que no tenga, que no hagan nada médico. Por las dudas. Niños, cuidado de niños, le ponen 2, está perfecto. Hack tiene un 5. Hablando de niños, está ayudando a un bebé. Bueno, excelente que tengo otro de mina bien. Bueno, forjar. Vamos a dejarlo en 3 igual, perdón. En 4 ahí. Está bastante bien en construir también. Forjar, sastrería. Fabricar también es bueno. Muy bueno, de hecho. Vale, súper bien me vino este tipo. Lo que sería... investigar. Ah, él tiene un 3. Uf, es bueno también. Y este tiene un 4. Vamos a poner un 4, suena un poco mal. Ahora, personalidad, eso es masculino, 38 años, 5 días nomás de... Me confundo con eso. Ahí volví. ¿Qué más? Tiro 4, tiene un arma por suerte. Socialización es muy bueno. Minería y fabricación es lo que más se especializa. Vamos a poner las políticas, se me olvidé. No, no voy a poner que se curan, autocuran. Varios, copiar, pegar. Políticas. Sin drogas, despreocupado. Quiero la política despreocupado como está. Nada de podrido, nada de comida humana, por ahora no. Cadáveres tampoco. Y comida cruda tampoco, voy a sacárselo. Ya está sacado. Lo que quiero tener que coman todos es la pasta esa fea, que voy a asegurar un montón la comida. Solo tengo para 2 días. Están cazando, están bien, ya hicieron esto, están cocinando por lo que veo. Perfecto. Está haciendo el management, perfecto también. Dice que uno no tiene arma secundaria, tiene una madera. Low corrupción. Oh, pueden cambiar la ideología. Hay un poco, es como decir, hay un poco de corrupción, no es que hay corrupción baja, sino hay un poco de corrupción. Finalización, se estaba muriendo un animal, café. Vamos a hacerle sin restricciones para que no se muera. Va a comer toda la comida. Pero bueno, no por ahora. Yo no sé por qué me sale. Si no hay builds para esto. ¿Qué bugueo? Antes nunca me ha pasado. Obviamente no se puede hacer builds, o sea, órdenes en esto. No entiendo por qué me dices. No hay demasiadas... Mentira. Bueno, vamos a hacer muchas. Para la mierda. Una cagada, pero bueno. A ver, selecciona varios. Ahí. Porque es, listo. Está cocinando. Está comiendo la comida esta. Es la más importante, pero bueno, no importa. Todo por el gatito.
Tengo alta contractura, gente. Alta, terrible contractura. Hace un par de días. Ah, la mierda ahí. Comida por acá. Para desconstruir esto. Siempre hago cosas buenas. Es cierto que si salen, pueden intoxicar de radiación. Si salen del techo, ¿no? Ah, vamos a comercial. Pero este es bueno. No paren de dormir, loco, dejen de dormir. Está por a punto de terminar de dormir, va a comer y ahí la voy a mandar a comercial. Para que tiene signo de pregunta este. Ah, tremenda. Qué bueno, tiene la armadura del enclave. La Power Armor. Armadura de poder, espectacular. Es la Power Armor. Oh, qué lindo. No tiene puesto el casco, lo único. Impresionante, hay que matar uno de esos para tenerlo. Ah, ahí tienen los cascos. ¿Dice? Está marchando. Oh, me restó 100 puntos. No va a pasar bien. Si la pasan bien te regalan cosas. Hasta se unen y todo. Está a punto de despertar, pero todavía no llega al 100. No hay que despertar antes. Me trae problemas eso. Desarmando. ¿Qué? ¿Por qué está desarmándola? Está re loco. What the fuck? Se le ocurrió decir la voy a desarmar. Desarmando escombro. ¿Qué desarma cosas? Ahora sí está bien que desarme, pero... ¿No construye este? Sí, construye, vamos. No puede, dice. Ah, necesito bloque de granito. Entonces, vamos a venir acá. Minería, perfecto. Bien. Bloque de granito. Debería ser una cocina cerrada, pero no hay electricidad tampoco. Debería hacer eso también. Más que los cuartos, la verdad, más sería importante hacer una cocina. Creo que esto lo voy a hacer de cocina mejor. Y... debería pensar primero en qué hacer como para generar electricidad. Que podría ser de madera, por ahora hay. Así no. Turbina. Vamos a la turbina primero. Una turbina y luego un generador de energía por la madera. Ah, Sonia. Comiendo, está bien. Luego a... no, arrestar no. No sería lo ideal. ¿Por qué no me sale de hablar? Ah, están encerrados acá en el hogar. Cierto. El otro no, porque el otro me olvidé que es nuevo. No lo puse restricción, lo voy a poner sin restricción a todos. Pero... ¿y por qué no me deja ahora? ¿Qué? Intentar arrestar, intentar arrestar. The fuck. No entiendo. Hablar, ahí está. Ah. Top mod. No sé qué me cambia. Bien, ya está construyendo, ahí va. Regular. Dice, Missy te saluda y se acerca. Hola, llevamos semanas viajando y esperamos que pudiéramos
descansar unos días en tu pueblo. No te molestaremos, por supuesto, solo necesitamos relajarnos un poco. Ha sido duro el camino. Missy tiembla. Tremenda hamburguesa. Tremenda armadura, digo. Dame la armadura y... Claro, no nos importa, eres bienvenida a quedarte un rato. Missy, te regala una cansada pero hermosa sonrisa. Es muy amable de tu parte. Missy respira profundo y sus ojos miran el pueblo y más allá. Es un pueblo fantástico. Este es un pueblo fantástico. Se funde con la hermosa naturaleza que lo rodea perfectamente. ¿Cómo están ustedes aquí? Pregunta. Eso es muy amable de tu parte, gracias. Hemos trabajado mucho hasta ahora. Espero que pasemos el invierno. Estoy seguro de que estarás bien. Empezamos a construir un asentamiento no muy lejos de aquí. Esperamos que a Jack se le acabe pronto la bebida para que pueda planificar el resto de los edificios. Nuestros constructores están ansiosos por ponerse a trabajar. De todos modos, deberías venir a visitarnos cuando hayamos terminado y darnos la oportunidad de pagarle su hospitalidad. Notas que Missy empieza a relajarse y sonreír. Gracias, estaremos felices de visitarlos. ¿Qué los trae aquí? O podríamos pasar por allí. Tengo que irme. El deber me llama. Buena suerte en tus viajes. Nota que los trae ahí. Acá. Missy mira hacia abajo y se muerde el labio. Es una larga historia. Uf. Pero supongo que tenemos tiempo. Veníamos de otro planeta, pero la guerra interminable por artefactos poderosos fue el fin de Valerón. Prometida, murió cuando huimos a la nave de nuestro gremio. No tengo idea ni de cómo salimos vivos antes de que el núcleo del planeta se derrumbara. Missy mira al cielo intentando sacudirse los malos recuerdos. Años después nos encontramos con este planeta. Rápidamente nos dimos cuenta de las estructuras ancestrales, sí, que se pueden encontrar por todo el planeta, y nuestra sed de conocimiento nos llevó a establecernos aquí. Missy se encoge de hombros. No queremos repetir nuestros errores, pero al fin es lo que nos da bien. Sin embargo, establecernos aquí no fue fácil. Estuvimos plagados de enfermedades y de reincursiones de varias facciones. ¿Algún consejo que nos puedas dar? Vaya, es una historia larga. Nuestra nave se estrelló aquí también no hace mucho tiempo. Supongo que estamos descubriendo las cosas al igual que ustedes. Sonia señala el arma de Missy. Sin embargo, parece estar bien equipado para el desafío. Missy empieza a jugar con su pelo nerviosamente. ¿Te has dado cuenta, Sí, ya hemos conseguido excavar un montón de santuarios y hemos encontrado artefactos increíbles. Pero los mecanoides que hay dentro me preocupan. Perdimos a dos de nosotros cuando abrimos el segundo santuario. Sus muertes no fueron en vano. Sin duda, ya estaríamos muertos sin todo este equipo que conseguimos recoger. Sonriendo de nuevo, Missy te mira a los ojos. Pero las cosas parecen funcionar bien. Ahora que nos hemos conocido, estoy seguro de que nuestras facciones podrán ayudarse mutuamente si están interesados. Te puedo poner definitivamente, juntos podríamos lograrlo en este extraño lugar, o no puedo prometer nada, lo siento. En realidad yo sé lo que viene, porque me ha pasado en el otro escenario que estuve jugando y también anteriormente con este mod. Parece que siempre es igual, te haces aliado de estos, pero al toque te avisan que están en problemas, están al lado casi, por suerte, del asentamiento en un campamento. Y piden que los ayudes a combatir contra unos mecanoides, un ejército de soldados de robots. Imposible, pero ellos son 1000 también. Me recostó, me acuerdo, pero bueno, lo voy a hacer igual. Definitivamente. Porque nos dan buenas cosas además. Ahí salió. Izzy toma tu mano y sonríe. Increíble, no puedo esperar a llevar las buenas noticias a casa. Ya no estamos solos. Voy a dejar esta célula de energía. Ven, qué bueno. Vanométrica contigo. La podemos prescindir. Qué bueno, esto es lo mejor. Porque esto da energía infinita. A menos que se destruya. Deberíamos hablar con los demás. ¿Cómo va, Christian? De todo un poco el juego. De todo. Deva de Light juego todas las mañanas. Vete al maldito de que tú eres de ese juego. Yo puse una encuesta y casualmente en la encuesta creo que tú votaste que siga con este juego. Tú mismo. Fuiste el único porque nadie más votó. Ah, igual es solo para algunas tardes más, tranquilo. O sea, tú puedes entrar todos los días en la mañana y me vas a ver jugando al DVD todos los días. Bueno, en la mañana no, ya sabes, ¿no? Mediodía, depende de dónde. El DVD me va a dejar a mí.
Yo nunca lo voy a dejar el DVD, no te preocupes. Pero para variar un poco, ¿no? Tampoco que me vea. No, si no, ¿sabes qué? Me sofoco de tanto el mismo juego siempre. Soy traductor. ¿Y otro juego que hagas, Cristian? ¿Qué otro juego juegas? Además de DVD. Vale, me diste esperanzas, dice, bla, bla, bla. Ok, nos ponemos pronto. Has completado la misión. Ok. Las relaciones con cazadores sacrilégicos se han vuelto muy íntimas. Manhunt. Sí, me suena ese juego. ¿Es antiguo ese juego? Eh, creo que ya sé cuál es, pero no estoy seguro. Lo voy a buscar. Tengo una lista de juegos increíble. O sea, la verdad tengo muchísimos juegos pendientes. Y tengo algunos sin terminar que empecé en el directo y los dejaba. Igual que con este. Este no sabía si seguirlo jugando. O lo jugarlo yo solo cuando estoy solo, ¿no? Sí, fue creado por Rockstar. Claro, sí, sí, me acuerdo. Es uno bastante... Lo censuraron, ¿no? En varios países, creo. Lo habían censurado. Nunca lo jugué en realidad. Es de PlayStation 1, creo, PlayStation 2, no me acuerdo. Igual, trata de no escribir en mayúscula, por favor. Me pone loco ver en mayúscula. Yo juego igual especiales, para decir una manera, juegos especiales, capítulos. Un par de directos, un par de días, otros días juego otra cosa. Pero el DVD siempre lo mantengo, el Dead by Daylight siempre lo mantengo. Todos los mediodías, de lunes a viernes. Por las tardes es donde yo me tomo la libertad de jugar otra cosa. Tengo pendiente de jugar igual que con otros streamers, el Minecraft, por ejemplo. Pero no jugar todas las tardes, sino el Minecraft lo jugaría un especial de unas horas un día, por ejemplo. Y si va bien, repetirlo, ¿no? Así. Este juego igual también, ¿no? Quizás lo juegue hoy y ya, bueno, lo dejo. A menos que la gente me pida, no, sí, vuelve a jugarlo, bueno. Ahí lo veo. Voy a poner ahí para que se resguarde. La batería está. Quiero que termine con esto. ¿Tiene alguno en fabricación? Necesito a alguien que sea bueno en fabricación para hacer los muros. Ahí está este. Está durmiendo. Vamos a esperar que termine de dormir y lo pongo a laburar. Trabajar. Mañana, Cristian, si podés entrar al directo, jugamos. Seguimos jugando. Al Dead by Daylight. Igual un día puedo hacer un especial de Dead by Daylight nocturno. Pero tengo que hacerlo como un especial, un día. Más adelante, o sea, tiene que ser un fin de semana y un sábado, un domingo, no, un viernes, un sábado. Y podemos hacerlo. Un especial, pero eso como ya con algún logro, ¿no? En el directo. No sé, un logro de subs, por ejemplo, puede ser. Si logro conseguir esas 3 subs, por ejemplo, puedo hacer un directo de... No nocturno, pero sí en la tarde, ¿no? Como hasta las 12, 11 de la noche. Algo así, a la 1. Porque a veces cuando juego en la mañana no hay mucha gente para jugar tampoco. Para el mediodía. Opa, ya terminé esto. Bien, vamos a poner el conducto. Bueno, acá tenemos electricidad. Vamos a mandar electricidad para acá. Gente. Y ahora, ¿quién está despierto? Nadie. Todos durmiendo. A ver. ¿Quién es el bueno en fabricación? Este. Está por despertar en breve. Le voy a poner a hacer bloques de piedra para hacer estos muros. Necesito minar esto. Bajarle. ¿Conoces el Outlast? Tengo pendiente de terminar el Outlast 2.
El uno yo lo terminé personalmente, no lo quería volver a jugar porque lo pasé 2 veces el Outlast. El uno más el DLC. Tenía ganas de terminar. El 2 también lo pasé. Me gusta mucho ese juego de terror. Pero no en directo, lo tenía pensado en jugar en directo. Este perrito lo terminé comiendo toda la comida que está ahí. O lo van a terminar comiendo cuerpo completo. A ver cómo se despierta este. Falta poquito. Acá está el número. Cuando termina esta barra, se completa, que es descanso, se levanta. Lo primero que tiene que satisfacer es la alimentación que está acá. Come una comida cualquiera y ya se completa el todo. Ahí se levantó Sonia. Antes. Cara, fabricación. Está durmiendo en el piso. Ah, no había cama. Qué boludazo. No, ¿qué haces mirando eso? No, no, pará, o sí. No mires esto primero. Mejor mira, digo, esto. Que mire todo esto antes de hacer otra cosa. Pues clava. Exclava. Sácame estas piedras de ahí también. Dale, despertate una fucking vez. Ahí se está levantando. Dale, viejo, qué lento. Ahí está. Hoy no, mañana te quiero ver jugando al Dead by Daylight conmigo. Mañana, como siempre, como el lunes a viernes juego. Al mediodía. ¿Estás jugando al Dead by Daylight? Bueno, después, bueno, entro. Si quieres, te hago la segunda. Ah, te prometo algo. ¿Cuánto más vas a jugar al Dead by Daylight? Puedo sumarme si quieres. Pero dame 15 minutos más y ya. Sí, lo conozco. Sí. Estuvo censurado el juego. Ahora me acordé. A ver si están pegando. Estuvo censurado. ¿No? Te estaba diciendo que yo juego el Outlast, que me hace acordar un poco. El Outlast. Lo tengo en directo pendiente de seguir, que lo dejé ahí pendiente del segundo. El Outlast 2. ¿Dónde está el otro? ¿Qué anda? Ah, están todos picando ahí. Espérame 15 minutos y jugamos si quieres. Ah, al final picaron eso. Vamos a hacer una cosa. Ah, mira, no sabía. Sí, ya sé, no, igual sí lo jugaría, no tengo problema. Entonces es un poco antiguo, no sé si lo consigo eso. Pero sí es bueno, muy bueno. Este juego, yo lo conozco. Dale que fabrica ahí. ¿Quieres jugar en 15 minutos? Cristian, ¿quieres jugar al Dead by Daylight en 15 minutos? Igual chicos, no vengan a tirar abajo los juegos que estamos haciendo acá, O sea, si quieres proponer jugar otro juego, me lo propones, normal. O sea, si lo haces en modo gracioso, bueno, lo entiendo, pero... Más no uses mayúsculas, por favor, te lo pido. No uses mayúsculas. O sea, si no te gusta el juego, obviamente no hay problema, no mires y listo. Pero si me quieres proponer jugar al Dead by Daylight es otra cosa. No tengo problema, o sea, jugar. Mientras alguien me venga y me proponga jugar algo, a mí me parece divertido eso. Estar solo jugando tampoco es que me parezca lo más divertido del mundo. Alimentando a los zombies.
No sé qué hablo.